tardes, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Qué bueno verlos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde. Sean bienvenidos, amén, a la casa de Dios. El mejor lugar donde el hombre puede estar es aquí en la casa de Dios. Así que bienvenido. Qué bueno que está con nosotros en este lugar, que se esforzó, ¿verdad? Que dejó a un lado aquellas cosas. Sé que durante semana hay cosas que tenemos que hacer, pero la Biblia dice que los violentos solamente ellos son los que arrebatan del reino de los cielos. Y a veces hay pequeñas cosas, ¿verdad?, que nos impiden congregarnos. Pero gracias a Dios porque usted venció, está aquí, es obediente. Y la Biblia dice, amado hermano, que Dios le va a bendecir grandemente por el esfuerzo. ¿Cómo así, hermano Ciel? Dice, en lo poquito me pusiste, en lo mucho te pondré. Así que prepárese porque Dios lo va a poner en lo mucho. Amén. Así que prepárese. Michelle siempre echándome porras ahí, hermano. Bueno, damos gracias a Dios, hermano, y bendecimos a todas las personas que nos visitan por primera o segunda vez. Bienvenidos sean a la casa de Dios, amén. Sean bienvenidos a este lugar. Nuestro corazón como el corazón pastoral y todo el equipo de líderes es de que tu vida sea bendecida, de que tu vida sea próspera, ¿verdad? De que cuando el Señor te llame, esta iglesia, este ministerio pudo bendecirte y juntos, ¿verdad? Pudimos llevarte al plan perfecto de Dios. Amén. Que cuando haya pasado el tiempo digas gracias, bendigo ese ministerio, la iglesia donde me recibió, crecí, di hijos, ¿verdad? Y para cuando ese tiempo llegue, ¿verdad?, tú puedas estarle, Señor, gracias. Así que este es el lugar que Dios te ha traído. Amén. A todos los amigos, bienvenidos a la casa del Señor. Y bueno, quiero en esta tarde siempre darle gracias a mis pastores por la confianza que me dan de predicar, hermanos, ¿verdad? Ya tenía algún tiempo que no lo hacía, pero ya extrañaba, de verdad, extrañaba estar aquí con ustedes enfrente, ¿verdad? Y espero siempre mi vida y la palabra que Dios pone en mis labios sea de bendición para usted. Amén. Así que gracias, hermanos, pastores, gracias. Y quiero siempre acuerpar, poner siempre un ladrillo más en la enseñanza de nuestros pastores. Quiero en esta tarde hablarles acerca de lo que el pastor decía, ¿verdad? Hoy es un servicio de acción de gracias. Digan conmigo, acción de gracias. Ajá. No es de gracias porque, ¿verdad? Tiene un verbo y dice acción de gracias, ¿verdad? La acción de gracias es un movimiento, algo que está en constante movimiento, ¿verdad? Las gracias no nos sirven para nada, ¿cierto? Tiene que haber algo que diga, Señor, estoy agradecido. ¿Cómo estás agradecido? Te traigo los mejores frutos, te traigo el mejor becerro, te traigo mi mejor adoración, te traigo mi mejor tiempo, te traigo mi mejor alabanza, Señor. Amén. Y esto nació, rápido le voy a contar, nació en el corazón del hermano Ernesto. El hermano Ernesto se acercó hacia el pastor, le dijo, pastor, y quiero decirle esto. El pastor, el hermano Ernesto estaba, no sé si es así, hermano Ernesto, pastor, ya cuando nos íbamos a mover, cuando ya no teníamos dónde irnos con el templo, el hermano Ernesto nunca dejó de creer, ¿verdad? Y le decía al pastor, pastor, yo sé que no nos vamos a mover, ese lugar es nuestro, y yo no he dejado de creerle, ese lugar es nuestro, algo tiene que pasar, ¿verdad? Y el hermano Ernesto le llegó con esas palabras al pastor. Y me pongo en sus pies del pastor, no es fácil. El pastor hasta el hospital fue a dar, ¿verdad? Por la presión. Yo lo entiendo, porque esto no es fácil, hermano. Esto no son 3 tacos y una coca, ¿verdad? Qué rico, no. Esto es de sufrimiento y dolor, pero es por amor a la iglesia, ¿verdad? Y esto nació en el corazón del hermano Ernesto y dijo, pastor, no se rinda, yo sigo creyendo que Dios nos trajo a ese lugar, y si Él nos trajo a ese lugar, ¿verdad? Él nos va a dejar ahí, no nos va a abandonar, Él va a ser fiel a su promesa. Y hasta el último momento, ¿verdad, pastor? Estaba ahí el pastor, ¿verdad? Y hasta el último momento, ya cuando supuestamente se iba a acabar el tiempo de que teníamos que estar en este lugar, que nos lo rentaron, en el último momento, ¿verdad? El pastor recibe la llamada, ¿verdad? Y gracias a Dios,
este lugar, pues ya nos los dejaron, ¿verdad? Con un propósito, amado hermano, démosle gracias a Dios con sus palmas, con su voz también, amén. Por eso le dije que es una acción de gracias. Y entonces llegó la palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos dejó en este lugar. Y yo siempre creo que Dios tiene propósitos. Digan conmigo, propósitos. Propósitos, digan conmigo. Y entonces, hermano, y el hermano Ernesto, agradecido, se acercó y le dijo: pastor, ya ve, Dios no nos va a abandonar, Dios nos trajo aquí con ese propósito. Y el hermano Ernesto se acercó hace algunos días con ese corazón y le dijo: pastor, yo quiero que hagamos un servicio de acción de gracias a Dios, porque Dios no nos abandonó, Dios no nos dejó, sino que Él fue fiel a su palabra y Él nos dejó en ese lugar. Y creo que es un buen momento para darle gracias a Dios por ese lugar, lo que Él nos dejó ahí. Amén, le damos gracias a Dios. Denle una ofrenda de palma fuerte al Señor, hermanos, déselas fuerte. Dele gracias al Señor. Y basado eso nació este día, para darle gracias a Dios, ¿verdad? Para darle gracias a Dios por lo que Dios hizo en nuestro ministerio, en la iglesia, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, porque hasta hoy la mano de Dios no se ha caído, sino que Él nos ha levantado con su diestra, con su misericordia. Él no se ha olvidado de usted ni de mí, ¿verdad? La mirada de Dios siempre sigue en usted. Él ve sus lágrimas, ve su dolor, pero también ve su alabanza, su adoración y su gratitud. Así que déjeme decirle una buena noticia: Dios está con nosotros en este lugar. Amén. Dios está en este lugar, Dios está en nuestras vidas. Y si Dios no estuviera, créame que esto no florecería. Pero, amado hermano, el ministerio de Cielos Abiertos está creciendo. Amén. Así que y yo quiero enseñarle un poco acerca del propósito y de la razón de este ministerio, de esta iglesia. Quiero asentar bases, ¿verdad? Sobre esta iglesia. Quiero que usted sepa hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra visión, cuál es el anhelo de los pastores, cuál es el anhelo de nosotros, los líderes, de usted como iglesia. Tiene que saber hacia dónde va. Dice la palabra de Dios que el hombre sabio es entendido y sabe a dónde va a emplear sus fuerzas. Usted tiene que ser entendido y tiene que ser sabio dónde va a invertir sus fuerzas, dónde va a invertir su familia, sus recursos, su economía. Y usted tiene que saber hacia dónde vamos. Amén. Usted es una persona que dejará legado en su vida, hermano, y eso es algo hermoso, créanmelo. Se lo digo con todo el corazón. Digan conmigo: yo soy una persona que voy a delegar. Amén. Que va a dejar un legado. Y esto es muy hermoso, hermanos. Esto es muy hermoso. Por eso yo quiero hablarles hoy sobre una unción magistral acerca del propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la iglesia. Estamos agradecidos con Dios por lo que Dios nos dio este lugar, por lo que Dios hizo. Pero ahora quiero que entienda esto, ¿verdad? Estamos gozosos, estamos alegres, pero con ese mismo entusiasmo y alegría, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr, pastor? ¿Me está entendiendo? ¿Verdad? Si no, vamos a ser como el Chespirito, ¿verdad? Que era futbolista y de repente agarraba a tirar al otro lado de la portería, ¿ok? Así que tenga cuidado hacia dónde va a tirar. Entonces quiero hablarles sobre esta tarde y quiero comenzar con Lucas 1:37. Digan conmigo, Lucas 1:37. Es el verso de la iglesia, el verso dorado. Se lo tiene que aprender. Lucas 1:37. ¿Alguien se lo sabe sin mirar la Biblia? Felipe. Because nothing is impossible for God. Porque nada hay imposible para Dios. Digan conmigo, nada hay imposible para Dios. No, pero dígalo con fe, hermano, para que me den ganas de predicar, ¿verdad? Digan conmigo, porque nada hay imposible para Dios. Amén. Dígale al hermano que está al lado: hermano, nada hay imposible para Dios.
Dígaselo, porque a veces vemos obstáculos, a veces vemos muros, a veces vemos, verdad, que no podemos pasar, pero cuando recuerdo que nada hay imposible para Dios, entonces todo se puede. Amén. Entonces el texto base de la iglesia y de la visión que nació en el corazón de nuestros pastores es este verso: porque nada hay imposible para Dios. Amén. Cuando usted vaya, salga a otro lugar, vaya a otro país, a otro estado, cuando esté afuera, y que le digan cuál es la visión de ustedes, en dónde se basan. En Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Se lo grabó, hermano? Amén. Y quiero seguir con Salmos 37:4. Estamos mucho con el 37 hoy. Salmos 37:4. ¿Qué dice en la palabra? Y quiero hablarte sobre el propósito que Dios tiene con nosotros aquí en la iglesia. Amén. Salmos capítulo 37 verso 4 dice: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Este tema, amados, amado hermanos, Salmos tiene que ver con mucha determinación en tu vida. Tiene que ver con logros, tiene que ver con tu vida, tiene que ver con el éxito que traigas, tiene que ver con lo que te rodea, con lo que eres hoy. Hay un factor que va a determinar que Dios conceda los deseos de tu corazón. Ese factor que va a determinar el éxito, la bendición sobre tu vida, está en tu corazón. Y dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Fíjese que lo que Dios nos pide, amado hermano, es de que nos deleitemos en Dios. Esta es la llave para que Dios conceda las peticiones de tu corazón. ¿Me está entendiendo esta tarde? Fíjese que es tan sencillo el evangelio, es tan hermoso, porque esta llave, amado hermano, para ver los deseos, pastora, líderes del corazón de Dios, lo vamos a conocer a través del deleite, del gozo, de la alegría, de la paz en nuestras vidas. Dice: ven y deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Me está entendiendo esta tarde? Así que todo está en tu corazón. ¿En qué hay en tu corazón? ¿Qué te alegra? ¿Qué te da gratitud? Por eso hace un ratito, cuando el pastor decía, hablando acerca del templo, yo puedo ver la alegría, la respuesta de la gente. ¿En dónde está tu corazón? Hace poco jugó, ¿verdad? Estaba, bueno, en el fútbol, y de repente usted puede ver cuando un hombre mete un gol y todo ese estadio se llena de algarabía, de alegría, de gozo, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¡Gol! Grita la gente, ¿verdad? Tamboras, trompetas se pintan, tantas cosas. Una nación se para, ¿verdad? Para darle ese grito por lo que ese hombre mortal hizo. Cuando en la iglesia, amado hermano, hablamos sobre las victorias que hemos tenido, veo que muy poco sabemos alegrar y festejar y darle gracias a Dios por la victoria que Dios nos dio. ¿Cómo así, hermano? Porque dice la Biblia que te deleites en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Sabe que es muy difícil deleitarse, amado hermano, alegrarse en medio de dificultades? Es muy difícil alegrarse, gozarse, danzar cuando tal vez hay enfermedad, dolor, hay muerte, hay fracaso, hay deudas. Es muy difícil. Pero sin embargo, amado hermano, el Señor te dice: ven y deleítate en mí, y yo voy a conceder las peticiones que hay en tu corazón. No depende del abogado, no depende del gobierno, no depende de tu patrón, no depende de la economía, pastor. El Señor dice: alégrate en tu corazón y Él nos concederá el templo, el deseo que tenemos para construirle casa al Señor. Aleluya. Este es como cuando el Barça anota un gol, pero creo que estamos con los contrarios aquí.
Encomienda al Señor tu camino, y Él dice confía en Él. Y esta palabra, pastor, me la dio especialmente para ustedes. El Señor me dijo, dile que encomienda al Señor, que encomienda a mí mi camino, que confíe y yo voy a actuar. Alguien da gloria a Dios. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a actuar. No el doctor, no el abogado, no los ricos. Dios va a actuar de una manera sobrenatural. Alguien da gloria a Dios, hermanos. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Y hoy le voy a hablar, amado hermano, es algo bien... algo que yo viví, algo que viví, que palpé. Y quiero hablarles sobre esto porque, amado hermano, nuestro anhelo ahorita como iglesia, como ministerio, es que queremos comprar este templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso le llamé 3-4. Pero no se preocupe. En el camino vamos a ir entendiendo los planes de Dios. Por eso hoy traje esta enseñanza. Quiero afirmar, amado hermano, y darle un poco de amartillarle y de motivarle su fe a creer a que Dios nos va a dar este lugar. Bueno, ya nos los dio, ya estamos en él. ¿Alguien lo cree, amado? Y quiero enseñarle un poco de cómo Dios es un Dios que suple sobrenaturalmente. Es un Dios que de la nada saca agua. ¿Me está entendiendo? Que de la nada crea brazos. Así como Dios es tan poderoso para creer, Felipe, un brazo, Dios nos puede dar este templo. Alguien da gloria a Dios. No me está entendiendo, hermano. Si Dios abrió la puerta para que Dios te bendijera sobre levantar un negocio, Dios puede levantar, abrir puertas para poder comprar este templo. Alguien dice amén. En el año 2007, amado hermano, yo me vine de México para acá, para Estados Unidos. Por algunos 3, casi 4 años estuve pastoreando. La iglesia me creció demasiado. La gente ya no cabía, estaba en la calle. En los propósitos de Dios, amado hermano, yo me vine para acá un tiempo a Estados Unidos. Nuestro deseo era buscar cobertura para la iglesia y buscar, para buscar una ayuda de un ministerio para que levantáramos una iglesia más grande, ¿verdad? Entonces, amado hermano, cuando yo me vengo, levantamos y comencé a trabajar con el apóstol Héctor Santiago. Comencé a trabajar con él en la iglesia, dentro de la iglesia. Pero yo oraba y yo estaba convencido, amado hermano, de que Dios iba a levantar el ministerio, la iglesia allá en México, en la iglesia Emanuel, donde estábamos ministrando. Y amado hermano, cuando yo me vine creyendo que Dios haría. Tal vez el 99% de la gente no lo creía, pastor. Tal vez ni mi mamá va a decir, este loco, ¿verdad? Ya se va a ir. Pero cuando hay un loco que le cree, solo uno le cree a Dios, Dios puede hacer cosas grandes y poderosas. ¿Alguien lo cree? Cuando Dios le cree, cuando una persona le cree a Dios, oiga lo que Dios puede hacer. Me vine, amado hermano, y comencé a trabajar al lado de él. Y yo todos los días oraba y le pedía a Dios por ese lugar. Y, amado hermano, siempre he tenido mi corazón en mi ciudad que amo. Al pasar el tiempo, el pastor Héctor fue a México, ¿verdad? Hubo un enlace apostólico con el pastorado de mi primo Arturo. Y comenzaron, ¿verdad?, a ver planes. La iglesia seguiría creciendo. Y entonces comenzaron a ver ya los planos a futuro, el levantar una iglesia. Ponga atención. Entonces, cuando se comenzó a levantar la iglesia y a comenzar el pequeño cuarto que tenemos, que era como esto, más o menos un poquitito más pequeño, se tiró todo, ¿verdad? Y llegó escuchen esto, donde yo vivo, en mi bello allá Hidalgo, ¿verdad? Mire cómo Dios hace hombres tan tremendos. Vea a Mateo, véame a mí, ¿verdad? Eso es lo que produce Hidalgo. Allá, hermano, en un pueblito de Zontepec, ahí hay mucha agua. Somos bendecidos porque hay mucha agua. Y en ese lugar, al lado del río, había un lugar grande, ¿verdad? Con bastante agua caliente. Entonces había un proyecto por parte del gobierno que se iba a hacer un lugar, ¿verdad?, turístico. Usted sabe, albercas, balnearios, toboganes, hoteles, grande. Y vinieron 2 empresarios de Venezuela, ¿verdad? De Venezuela, y otra persona, no recuerdo de dónde era. Y llegaron a ese lugar para comenzar a construir.
Y comenzaron a construir, pero este hombre, pastor, era medio cristiano. Escucha este venezolano. Y llegó y él decía que siempre donde él llegaba, porque él trabajaba en una constructora, buscaba una iglesia donde ir y congregarse y bendecirla. Cuando llegó a aquel lugar ese hombre, y cuando llegó buscando una iglesia. Y como estábamos cerca del río, entonces pues llegó a la iglesia, ¿verdad? Y cuando llegó él sintió las salas del Espíritu Santo, sintió una conexión espiritual de parte de Dios. Y cuando llegó a aquel lugar, hermano, algo Dios le hizo sentir. Pasó el tiempo, y en el tiempo de Dios, escuchen esto, en el tiempo de Dios, este hombre venezolano y el pastor Héctor se juntaron, ¿verdad? Entonces dijo: vamos a construirle casa al Señor. Estamos hablando, hermano, que es una iglesia de millones ya ahorita, ¿verdad? Allá en México es una iglesia grandísima, ¿verdad? De 2 pisos, abajo cuartos, ¿verdad? Todo bien hermoso, de todo de madera, pisos hay algunos pisos que tienen el mármol, muy lindo. Y comenzaron con ese plano, amado hermano. Pero ¿cómo fue el milagro? El milagro fue que el venezolano, hermano, fue supuestamente a llegar a construir ese lugar. Pero al pasar el tiempo estaban peleando, pastor, con los problemas legales y no podían, algo así me recuentan ellos. Y en medio de ese proceso, la constructora que iba a llegar a trabajar a ese balneario, pues no podía, y llegó a trabajar la iglesia. Llegó material, llegó maquinaria, amado hermano, volteos, transcabos, todo, ¿verdad? Todo lo que se necesitaba. El pastor Héctor se asombró y él comenzó, ¿verdad? De igual a bendecir a México, toda la gente en la iglesia trabajando, amado hermano. Cuando menos esperaban, oye iglesia, cuando menos esperaban y cuando menos ellos podían decir vamos a hacerlo, Dios abrió el cielo y Dios trajo a esta persona, amado hermana, para poderle construirle una casa al Señor. ¿Por qué surgió esto? Por el hambre, pastor, y el deseo que había de la iglesia de levantar y de construirle un templo a Dios. Déjame decirte, amado hermano, que hoy puede esa iglesia en México gozar. Esa iglesia, amado hermano, se construyó por fe. Los recursos, amado hermano, vinieron del norte, vinieron del sur, amado hermano. La gente de la iglesia trabajando, adorando y exaltando, trabajando, adorando y exaltando, trabajando físicamente, adorando y exaltando. Los recursos venían del norte, del sur, pero también la iglesia tuvo ese corazón para bendecir. Oiga, 2 cuadrillas, ¿verdad? 2 cuadrillas, 24 hombres, pastor, por 2 años para mantener. Era algo fuerte. Pero amado hermano, Dios, cuando Dios ve el deseo que hay en tu corazón, Él dice: yo voy a conceder lo que hay en tu corazón. Y si Dios verdaderamente, escuchen esto, ve un deseo en tu corazón, Dios va a conceder las peticiones que hay en nosotros. Dios lo hizo, amado hermano. Esa iglesia es un milagro. Esa iglesia es un milagro. Y tú puedes ver otros ministerios, otras iglesias, y puedes ver, amado hermano, que Dios obra de maneras diferentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo surge todo esto? Cuando Dios ve que de verdaderamente hay un deseo en tu corazón. ¿Sabe por qué nos preocupamos y por qué no toda la gente, no todo el ministerio está involucrado? Porque no todos anhelan, esta es la palabra correcta, no todos anhelan, amado hermano, este lugar para el Señor. Son muy pocos. Y el Señor me dijo esta palabra: yo quiero traer una pequeña semilla y sembrarla en tu corazón. Tal vez dirás: hermano pastor, tal vez yo no tengo mucho que ofrendar, pero Dios obra de maneras milagrosas. Cuando hay un corazón que anhela y desea, cuando lloras, cuando clamas, cuando gimes, cuando presentas ayuno, cuando solamente tú te metes y lloras y le dices: Señor, Padre, danos ese lugar. Yo no tengo recursos, pero tú los tienes, Señor. Proveenos, levanta, envía, Señor. Dios lo va a hacer, pero tiene que haber una semilla en tu corazón que anheles, que anheles, que anheles, que anheles. Oiga, hermano, que anheles este lugar.
que anheles con todo tu corazón levantar una casa para Dios. Pero si no hay un anhelo, entonces, verán, está bien. Ay, si quiero doy, si no, no, ¿verdad? Ay, de todas maneras, voy de vez en cuando, ¿verdad? Pero cuando no, cuando hay un anhelo, entonces todo cambia. Dios concede cada anhelo y deseo de tu corazón siempre y cuando vayan en agrado a Él. Dios nos va a bendecir cuando nos deleitemos en Él. Pregunta, tus anhelos y tus propósitos de Dios caminan juntos con los propósitos de Dios. Aquí voy a algo. Tus anhelos, tus sueños, tus anhelos caminan juntos con los anhelos de Dios, con los deseos de Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Escucha esto. Yo venía por un año para Estados Unidos. Yo simplemente dejé temporalmente, ¿verdad? Allá yo tenía que regresar. Escuchen. Pero yo escuché muy claro la voz de Dios y me dijo: te quiero al lado de mi siervo. Oiga, yo lloraba, hermano, yo lloraba por regresarme a México. ¿Qué dólares ni qué nada? No, amado hermano, yo lloraba por regresar a mi ciudad, a la iglesia. Escuchen esto. Pero cuando escuché la voz de Dios y me dijo: te quiero al lado de mi siervo, te voy a preparar para lo que voy a hacer contigo, hermano, yo lloraba porque no es lo que yo quería. Al pasar los años entendí, amado hermano, acerca del plan y el propósito de Dios. ¿Sabes que hacer la voluntad de Dios cuesta? ¿Sabes que realizar los sueños, no tus sueños, sabes que realizar los sueños de Dios cuesta? Porque va en contra de tus deseos, va en contra de tus anhelos, va en contra de lo que tú deseas y tú quieres. Eso no compagina, amado hermano. Por eso es tan importante que tus anhelos, tus propósitos y tus deseos sean agradables ante los ojos de Dios. ¿Te has preguntado: Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? Porque esto, amado hermano, es eso. Dice que si tú te anhelas, que si tú te deleitas en agradar a Dios, Él va a conceder. ¿Te has preguntado eso? Señor, ¿te agrada la vida que llevo? ¿Te agrada, Señor, lo que estoy haciendo? Porque es fácil decirle gracias a Dios, pero hacer, amado hermano, y rendirle tus anhelos y tus sueños por hacer la voluntad de Dios. ¿Sabía, amado hermano, que hay pastores y ministros que rentan, que viven en una traila, amado hermano, pero lo primero que ha habido en su corazón es comprarle casa a Dios? Yo he estado ahí, yo he estado con pastores y ministerios así. Lastimosamente estas cosas no salen en Facebook, en YouTube, ¿verdad? Donde solamente salen aquellas cosas que ensucian tu fe y te quitan eso. Pero te has dado cuenta y ya sabes que hay pastores que, amado hermano, han vivido humildemente, con todo el respeto, pero han levantado a un altar para Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, amado hermano, fuimos llamados para agradarle a Dios. ¿Me está entendiendo? Cuando tú entiendes que en tu vida fue llamada para agradarle a Dios, entonces tienes que estar preparado para renunciar a aquellas cosas, tus anhelos, tus sueños. Pero déjame decirte esto, que son mejor los propósitos, los sueños, los anhelos que Dios tiene contigo que tus propios anhelos, que tus propios deseos. Dios tiene un propósito más grande que tus anhelos. Génesis 28, capítulo 15. Digan conmigo: instrucción. Génesis capítulo 28, verso 15. Digan conmigo: instrucción. Escuchen esto. A veces nos da miedo y el temor. El miedo y el temor son los gigantes más grandes de la iglesia. El temor y el miedo son los gigantes más grandes aún de nosotros los ministros. Pero escucha la palabra, amado hermano, porque la iglesia camina por esto, por la palabra, y dice: he aquí, iglesia, cielos abiertos. Pastores, yo estoy con ustedes y los voy a guardar por donde quiera que vayan, y volveré a traerlos a esta tierra, porque no los dejaré hasta que haya hecho lo que los he dicho. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado hermano? La instrucción, dice la palabra, dice: yo estoy contigo y te voy a proteger por donde quiera que vayas. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Usted cree que Dios está con nosotros? Entonces, ¿cuál es el miedo y el temor?
Si Dios está con nosotros, no debe haber miedo y temor. ¿Me está entendiendo esta tarde? ¿Cuál es el miedo y el temor? Yo le digo porque yo he estado en los zapatos de los pastores. A veces hay miedo y hay temor, cierto, pero la Biblia dice: yo estoy contigo y te guardaré en todo donde tú vayas, en todo donde tú estés. Yo estoy contigo. Tus anhelos, tus deseos y tus planes deben ir siempre de acuerdo con el propósito de Dios. Pero a veces, amado hermano, el enemigo que tenemos nosotros está en la mente y en el corazón. Peleamos por eso. Y esa es la lucha entre hacer la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, vuelvo al principio, es invertir tu tiempo, tu familia, tu recurso, tu economía, tu vida. Pero a veces, amado hermano, nos da miedo hacer la voluntad de Dios. A veces tenemos temores y por eso es que luchamos. Fíjate, quiero enseñarte algo acerca de David. David pensó que estaba haciendo lo correcto, pero Dios tenía otros planes. A veces en nuestras vidas, amado hermano, escuchen esto, esto es muy importante. David, amado hermano, David pensó que él estaba haciendo lo correcto, pero en realidad no le tocaba hacer él lo que Dios le había encomendado. Dentro de la iglesia, escuchen esto, dentro de la iglesia a veces estamos haciendo algo incorrecto hacia tu propósito, hacia tu llamado. David era el hijo de Dios, era el hombre que Dios había levantado, un hombre conforme a su corazón. Y David tenía un anhelo. David tenía un anhelo de levantarle casa a Dios. Pero déjame decirte que David no pudo levantarle porque él había derramado demasiada sangre. Entonces, aunque David quería hacer el bien, escucha, amado hermano, él estaba haciendo lo incorrecto, no le tocaba hacer. Déjame decirte y preguntarte algo hoy. Estás en la iglesia, estás aquí en la casa de Dios. Pero déjame preguntarte esto: ¿estás haciendo lo correcto en el servicio dentro de la casa de Dios? ¿Estás haciendo lo correcto dentro de la iglesia de la casa de Dios? Esa es la pregunta, porque si nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a lograr el anhelo de Dios de comprar esta iglesia. Den una ofrenda de palmas fuerte al Señor. Esa es la fuerte, amado hermano. Los veo cansados, tristes, ya van a ser las 9. Amén. Entonces, ¿por qué, hermano? Le estoy enseñando sobre estos fundamentos. Entonces Dios bendijo al rey David con un solo propósito. Escuchen, y es que aquí me hubiese gustado que hubiera estado el resto de la iglesia. ¿Por qué Dios bendijo a David con tanta prosperidad? Escuche, quiero hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado para qué Dios te bendijo y te ha dado todo lo que le ha dado a tu esposo, a tus papás, a ti? La Biblia dice, amado hermano, que Dios bendijo a tanto Israel, que el propósito por el cual Dios bendijo a a David y le dio todos estos tesoros, era para que le entregase a su hijo Salomón construir el templo. El primer templo, amado hermano, que fue levantado fue hecho por Salomón. ¿Sabías que este templo fue hasta el día de hoy? No ha habido otro templo tan lleno de gloria y esplendor. Escucha esto, todo lo que es el altar, el lugar santísimo, era lleno de oro. De oro estaban las paredes, de oro estaba la madera con la madera de caoba, de oro estaba lleno todo, con plata. ¿De dónde sacaron tanto? Y entendido, amado hermano, que todos los recursos, cuando Dios te bendice, es porque Dios quiere darte un propósito. Dios, amado hermano, Él te va a bendecir. Escucha esto, Él te va a bendecir para que sea la iglesia bendecida. ¿Cómo así, hermano Uziel? ¿Cómo así? Mateo 6 capítulo 33. Mateo 6 capítulo 33.
Dios te ha bendecido y todo lo que Él te ha bendecido, la Biblia dice que todo, amado hermano, los primeros frutos, las primeras cosechas de lo primero que Dios te dé, tú vas a apartarlo, ¿cierto? De lo primero que el Señor te dé, vas a apartarlo. ¿Para qué es todo esto? Para que el pastor se compre su casa, para que los pastores se compren lo que ellos quieran tener. Es parte, claro que sí. Pero lo primero, amado hermano, que tú vas a apartar es para levantar y edificar casa a Dios. Y de ahí, amado hermano, esa bendición va a llegar a nuestros pastores. ¿Me está entendiendo? Ahora, San Mateo 6, capítulo 36. La gran pregunta es: ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cierto? La pregunta es: ¿cómo vamos a lograr, hermano, si él comprar un templo de $500,000? Esa es la gran pregunta del millón. Y ándale, hermano, porque no tengo tiempo. San Mateo 6, capítulo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice os harán añadidas. La manera que vamos a comprar este lugar, la manera que vamos a lograr levantar esta casa, amado hermano, para poder lograrlo, primeramente dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El problema es que muchas veces compramos otras cosas y la casa de Dios lo dejamos en lo último. Yo voy a cumplir casi 20 años, pastor, de servirle al Señor. Comencé a los 19 años, tengo 38 años hoy. Y por muchos años le he dado toda la semana mi vida, todos los días de la semana. Y usted lo oyó, pastor, todos los días. Gracias a Dios por los pastores, porque siempre que venía aquí me bendecían. Pero había lugares que ni las gracias. A veces, hermano, uno levantaba músicos, San José, Santa Rosa, Vallejo, tantos de músicos que Dios me levantó levantar obras, hermano, ministrando. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque aquí está la gran pregunta para construir algo en Dios. Porque he entendido que si primeramente busco el reino de Dios, todas las cosas van a ser añadidas. Todo lo demás me va a ser añadido. Todo lo demás Dios me lo va a traer. Como dice Deuteronomio, las bendiciones van a venir y te van a alcanzar, y serás bendito en la ciudad, en el campo, el fruto del vientre. Todo va a ser bendito. Esta es la llave. Cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Escuche esto, amado hermano, porque esta es la manera en la cual grandes hombres de Dios han alcanzado, amado hermano, sus proyectos. ¿Cómo? Cuando han puesto primero a Dios y luego lo demás. Cuando han puesto primeramente a Dios y todo lo demás. Es que, hermano, si mi esposo ya no quiere nada con Dios, entonces pusimos al esposo primero y luego a Dios. Y hoy ya hay gente que ya ni se congrega, ya no quiere. Cuando hemos dicho: no, pero es que hay mucho trabajo, pero es que la empresa que el Señor me dio, pero es que esto que Dios me dio. Entonces, amado hermano, la bendición se vuelve tu servidumbre, algo secundario, y estamos dejando el plano primordial por la cual Dios nos llamó. ¿Cómo vamos a alegrar esto, hermano Uziel? Primeramente buscando el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas en nuestras vidas. ¿Alguien lo cree, amado hermano? ¿Alguien lo cree? Se lo digo porque yo lo vi, porque yo lo viví. Pero uno tiene que hacer decisiones, tiene que creerle a Dios. Tienes que tomar decisiones. Dios te necesitas abrir tu corazón para que Dios ponga esa semilla, ese anhelo que arde tu corazón por construirle casa a Dios. Que, amado hermano, se queme tu corazón. Que dejes de comprar algo por decirle: Señor, yo voy, no sé, Señor, pero tú vas a proveer. Aquí está lo que tengo, Señor, multiplícalo, Señor, como los peces, Señor. Aquel niño trajo 3 panes
panes y 5 peces. Fue lo único que tenía. Levantó su canasta al aire y le dijo: Señor, te doy gracias, Señor, porque todo viene y procede de ti. Dice que aquella tarde, amado hermano, le dio de comer a más de 5,000 personas. Lo que tiene, Dios lo va a multiplicar. Lo que tiene, Dios lo va a multiplicar. Lo que tú des, Dios lo va a multiplicar al 100 por 1. Oh, gloria a Dios. Lo que tú siembres, Dios los va a multiplicar. Él es el Dios que multiplica los panes. Él es el Dios que multiplica los peces. Él es el Dios que de la nada, de la boca de los peces, saca las monedas. Él es el Dios proveedor. Él es el que abre camino donde no lo hay, amado hermano. Él es el que hace retroceder a tus enemigos. Dios es el que va a levantar. Pero alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creerlo en su corazón. Que tu corazón arda, amado hermano, por decirle: Señor, yo voy a construir. Oiga, David tenía un anhelo. Escuchen esto. Qué triste fue cuando el Señor, el profeta Natán, le dijo a David: I'm sorry about that, pero tú no puedes construirle templo. Oiga el anhelo que tenía David por 40 años. David, todo el oro y la plata que tenía, el bronce, lo trajo, amado hermano. Todo lo que tenía por 40 años se lo trajo para levantarle una casa. Y cuando estaba listo, el Señor le dijo: no puedes. Tu hijo es el que lo va a hacer. Usted no sabe hoy lo que está haciendo. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque hace 23 años yo estaba en México. Era un jovencito, amado hermano, pero algo sí tenía, le creía a Dios. Ahorita que fui a México, jovencitos, niños que eran de 7, 10 años, les enseñaba a tocar batería, a tocar guitarra, piano, lo que podía, amado hermano. Siempre andaban, estaban ahí. Y hoy los veo ministrando, amado hermano. Hoy salen a otros lugares, están levantando, están ministrando. Amado hermano, cuando tienes en tu corazón esa fe, amado hermano, cree que vas a dejar un legado para tus hijos. No es para ti, no es para mí, es para tus hijos. Aquí van a crecer, aquí se van a desarrollar y van a decir: el Dios de mis padres nos dio este lugar. Y si el Dios de mis padres alcanzaron este templo, nosotros podemos ir para un lugar de 5,000, 10,000 gentes. Oh, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos los que sueñan. ¿Cómo se sueña? Con lágrimas. Se sueña creyendo en Dios. Se sueña, amado hermano, creyendo en Dios. Entonces volverán trayendo su cosecha, trayendo su gavilla. Alguien da gloria a Dios. Es para tus hijos. Aquí van a crecer. Ellos son los próximos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, predicadores, avivadores, músicos. Ellos estarán aquí, amados hermanos. Tienes que extender tus cuerdas. Tienes que extender tu visión de lo que hoy estamos haciendo. Después de 20 años, amado hermano, después de 20 años volver y ver y pisar aquel sueño que tenías. Y solamente hay algo, como decía el pastor, solo me hinqué, me tiré al piso y le dije: Señor, gracias, porque aunque la gente me llamó loco, porque aunque la gente no creía en mí, hubo un joven loco, Señor, y hoy te dedico esta iglesia, Señor. Te la dedico, Señor, por lo que creí, porque la fe en mí me hace saber que mi Dios, en la cual creo, vive y existe y nunca me dejará. Cuando tú te deleitas en Dios, Él va a conceder las peticiones. No anhelé una casa para mí, no anhelé un carro, anhelé una casa para Dios. Y hoy mis ojos la han visto, hoy mis ojos la han palpado, y eso me llena de alegría en mi corazón para seguir. Pastores, lo vamos a ver, líderes, lo vamos a ver. Este lugar va a ser nuestro, este lugar se lo vamos a dedicar a Dios. Créelo en tu corazón, créelo en tu corazón, créelo en tu corazón, anhélalo. Deja que hoy el Señor ponga esa semilla en tu corazón.
hablando cuando me venía con mi primo Arturo y me dijo: Uziel, Dios es fiel, Dios es fiel, le dije a Arturo. Y prepárate, le dije, porque en el sueño y en la visión que Dios me dio, el Señor me dijo que esa iglesia solamente era un escalón para el centro de convenciones que Dios nos iba a hacer. Sabe que hoy esa iglesia ya es insuficiente. Mi esposa Ruby con Michelle estuvimos. Esa iglesia, hermano, está a reventar, ya no se puede. Están pensando en hacer otros servicios, porque Dios es fiel, amado hermano, porque Dios es fiel a su palabra. Alguien da gloria a Dios. Primeramente busca del reino de Dios y su justicia. Todas las cosas son añadidas. Pastor, Él lo va a bendecir, Él lo va a traer, Él lo va a hacer. Cinco pasos para creer, amado hermano, para la estructura de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. 5 pasos para la estructura, para construir un ministerio, una iglesia. Primeramente, creer en el llamado pastoral. Digan conmigo: creer en el llamado pastoral. Segundo, creer en el liderazgo. Digan conmigo: creer en el liderazgo. Tercero, creer en la iglesia. Cuarto, amor por las almas. Y quinto, amor por su presencia. Sobre estas 5 bases se construye una iglesia y un ministerio. ¿Me está entendiendo? Se lo repito: sobre estas 5 pasos, sobre estas 5 columnas se construye una iglesia. El creer en el llamado pastoral, creer en el liderazgo, creer en la iglesia, amar las almas y amar su presencia. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Juan 2:11. Juan 2:11. Cree en el llamado pastoral. Eso es lo primero, amado hermano, para poder levantar y construir una iglesia. Creer en el llamado pastoral. ¿Qué dice Juan 2:11? ¿Lo tienen? Dice: esta es la primera de sus señales, la hizo Jesús en Canaán de Galilea. Bueno, la voy a leer aquí yo. Dice: esta es la primera señal, esta es la primera de las señales, la hizo Jesús en Canaán de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Digan conmigo: creyeron en él. Digan conmigo: creyeron en él. Ahora, con fe, creyeron en Jesús. Este principio de señal hizo Jesús y creyeron en él. Sabe que lo primero, aún siendo el Hijo de Dios, tenía que encontrar a hombres que le creyeran en él. Lo primero que Jesús fue esto: buscó 12 hombres que creyeran en su ministerio, para entonces conquistar y predicar este mundo a través del evangelio. Entonces, lo primero que debe haber en nuestras vidas es creer en el llamado pastoral. ¿Me está entendiendo esta tarde? Creer en el llamado pastoral, amado hermano. Dicen en Romanos 13:11, dice: todos deben someterse a los ministros y autoridades públicas, pues no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, así las que existen fueron establecidas por Dios. Déjame decirte que Dios se levanta y establece el llamado pastoral. ¿Lo está entendiendo esta tarde? Lo primero que Dios anhela y Dios quiere de nosotros es que creamos en el llamado pastoral. ¿Está de acuerdo conmigo? Y este conocimiento en el tiempo, no, todavía no estamos ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, creer en el llamado pastoral, esto es muy importante. Ellos desarrollan 3 dimensiones: la paternidad espiritual, creer en la visión y creer en la palabra. Escuche, esto es muy importante, hermano, porque si usted no cree en el ministerio pastoral, muy difícilmente desarrollará el ministerio, su fe, su vida. ¿Me está entendiendo esta tarde? Entonces debe de creer que Dios ha puesto a Pastor Maín y Sara Jiménez en este lugar para pastorear esta iglesia. Creer en la visión y creer en la palabra que hay en ellos. Alguien da gloria a Dios, hermanos. Désela fuerte. Segundo, creer en el liderazgo. Digan conmigo: creer en el liderazgo. Éxodo 18 capítulo 21. Éxodo capítulo 18 verso 21. Es muy importante que usted crea en el liderazgo, porque imagínese, Dios nos da esta iglesia, pero si en el corazón de nosotros no está en creer en los pastores, estamos murmurando, diciendo eso, entonces
estamos fuera del contexto. Segundo, creer en el liderazgo. ¿Me está entendiendo? Creer en el liderazgo. Si usted cree en el liderazgo, entonces, amado hermano, podrá creer en la unción, en el llamado que Dios ha hecho a estas personas. Éxodo capítulo 18, verso 13. ¿Lo tienen? 18, perdón, verso 21. Dice: elige, además escoge entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Verso 22. Verso 22. ¿No? Bueno, dice el 22: serán ellos los que funjan como jueces del tiempo completo, atendiendo los casos sencillos y las cosas difíciles les traerán a ti. Esto se elegirá la carga para que te ayuden a llevarla. Entonces Dios ha levantado el liderazgo, y usted, amado hermano, debe de creer en el liderazgo que Dios ha puesto en esta casa. Amén. Voy rápido. Creer en la iglesia, creer que esta es la iglesia de Cristo. ¿Alguien lo cree, hermano? Escuche, esto es importante. Creer que esta es la iglesia de Cristo. Ve a la persona que está al lado. Ve a la persona que está al lado, así con sus defectos, así con sus virtudes, así con sus debilidades, pero también con sus grandes oportunidades. Es la iglesia de Cristo. ¿Me está entendiendo? Debe de creer que la persona que está enfrente y atrás es, amado hermano, es un siervo de Dios, es la amada de Dios, es la iglesia de Dios, es la novia de Dios. Ustedes son la iglesia, y deben de creerlo. Porque a veces, amado hermano, lo primero que el diablo roba es la identidad. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por cuál fue la lucha entre Dios y Satanás? Si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios, si eres el hijo de Dios. Usted, siendo hijo de Dios, es la iglesia, la novia que Dios viene a levantar. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10. Dice: de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán en la tierra. Reyes y sacerdotes somos nosotros. Alguien da gloria a Dios. Cuarto, amor por las almas. Digan conmigo: amor por las almas. Amor por las almas. Jesús dijo en Lucas 23, 34, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese debe ser el corazón de la iglesia, el amor a las almas. Amén. Así como Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, dio su vida en aquella cruz. Ese debe ser el corazón de nosotros. Escuchen, hermanos, escuchen. El corazón de nosotros como iglesia es de amar y de creer siempre en la gente. ¿Me está entendiendo, hermanos? Nunca desecha a una persona. Jamás la mire de lejos, jamás la mire de arriba para abajo, cómo huele, cómo se siente. Usted debe de amar porque son almas que el Señor ha traído. Y por último, quinto, amor por su presencia. San Mateo 22, 37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. El último mandamiento es amar al Señor. Digan conmigo: con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. En estas 5 bases, amado hermano, se levanta una estructura sobre un ministerio. Creer en el llamado pastoral. Segundo, creer en el liderazgo. Tercero, creer que somos la iglesia de Cristo. Esa iglesia tiene amor por las almas y amor por su presencia. ¿Usted cree que lo vamos a lograr? Dios nos va a dar este lugar, amado hermano, pero para enriquecer, escuchen, y para fortalecer, y para que este sueño se haga realidad. Estas 5 cosas deben de quedarse en nuestros corazones. Si usted cree en el llamado pastoral, Dios nos va a dar una casa. Si usted cree en el liderazgo, Dios nos dará una casa para este liderazgo. Si usted cree que es la iglesia de Cristo, Dios le dará esta casa que es la iglesia. Y estas 2 cosas últimas, ¿para qué queremos un templo, hermano Uciel? Esa es la gran pregunta. Aquí está en esto. ¿Para qué queremos el templo, hermano Uciel? ¿Para qué lo queremos? ¿Para venir a sentarnos cada 8 días? No. Anhelamos este templo y lo queremos porque amamos a las almas y amamos su presencia. Si Dios
ve esa semilla en nuestros corazones. Y estas 5 cosas, créame, amado hermano, que Dios de lo imposible, de lo natural, nos va a bendecir tanto, que Dios nos va a entregar esta casa. ¿Cómo? Cuando entregamos estas 5 cosas. Amén. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta tarde, amados hermanos? Póngase de pie, vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. Denle una ofrenda de palmas. Crean los pastores que Dios los ha levantado en este lugar. Amén. Crean el liderazgo de esta casa. Crea que esta es la iglesia del Señor. Y sobre todo estas 2 cosas, que su corazón se duela, que su corazón arda, amado hermano, que su corazón se entristezca, que arda por las almas y por su presencia. ¿Para qué anhelamos para qué queremos una iglesia? Para esto, hermano Uziel. Amén. Para traer almas y para traer la presencia de Dios en nuestras vidas. Cierre sus ojos, ya vamos a terminar. Solamente los puros músicos, quédense las coristas. Cierre sus ojos, vamos a terminar ya en esta tarde. No voy a ministrar, solo darle gracias a Dios. Cierre sus ojos en esta tarde. Dele gracias. Yo quiero que levante sus manos en esta tarde y que en voz alta, en voz audible, le diga: Señor, gracias. Señor, Padre, gracias por esta tarde. Gracias por escuchar tu palabra, Señor. Porque nada hay imposible para ti, Señor. Dígale gracias al Señor. Dígale gracias al Señor.